Todo el mundo admiraba a Ye-hee. Era súper inteligente y, claro, todos querían ser sus amigos. Pero a Ye-hee la fama no se le subió a la cabeza. Se destacaba por defender a los que no podían defenderse solos. Un día, en la cafetería de la escuela, Don Hye-woo, un chico gordito que solía estar solo, estaba comiendo tranquilo. No tenía muchos amigos y casi siempre lo ignoraban. Su inocencia y timidez lo convertían en blanco fácil para los abusones. Mientras comía, un estudiante de los cursos superiores, guapo pero conocido por ser un cretino, empezó a molestarlo. El abusón se burlaba y se reía de Don Hye-woo, que estaba demasiado asustado como para siquiera defenderse. En la cafetería se escuchaban murmullos sobre lo que estaba haciendo el abusón, pero nadie se animaba a meterse. Don Hye-woo se sentía humillado, el centro de atención que no quería, pero el miedo lo paralizaba. Justo cuando Don Hye-woo estaba a punto de rendirse y aguantar los insultos, Ye-hee intervino. Sabía que el chico mayor tenía fama de ser muy malo y decidió echarle una mano a Don Hye-woo. De forma muy evidente, sacó su celular y fingió sacarle una foto. El abusón, que formaba parte de un grupo importante en la escuela, entró en pánico al instante. Sabía que si una foto suya acosando a alguien se hacía viral, su reputación y posiblemente su futuro se irían al traste. Le aterraba quedar expuesto en internet. Sin embargo, Ye-hee reveló que no le había tomado ninguna foto al abusón. En realidad, se había sacado un selfie con Don Hye-woo, anunciando que ahora eran amigos. El abusón se sintió aún más avergonzado. En secreto, estaba pillado por Ye-hee y no podía creer que ella eligiera hacerse amiga de alguien como Don Hye-woo. Derrotado y humillado, el abusón se escabulló. Los otros estudiantes, que habían visto la intervención de Ye-hee, asumieron que debía haber algo especial entre ella y Don Hye-woo. Se agolparon alrededor de Don Hye-woo, ansiosos por saber más sobre su conexión con la popular Ye-hee. Don Hye-woo, disfrutando de la atención inesperada, no pudo evitar sentir una oleada de triunfo. El abusón, ahora completamente ignorado, se sentó solo y abatido. Don Hye-woo sabía que debía su nueva popularidad por completo a Ye-hee. Para expresar su gratitud, le ofreció dinero como regalo de agradecimiento. Más tarde ese día, en el auditorio de la escuela, So-bin estaba tocando una pieza de piano en el escenario. Era talentoso y guapo, y Ye-hee lo admiraba en secreto. Aunque no eran pareja oficialmente, las chicas alrededor de Ye-hee parecían dar por hecho que estaban juntos. Mientras sus amigas la molestaban con So-bin, Ye-hee sabía en el fondo que él no era particularmente cercano a ella. Después de recibir su premio, So-bin buscó a Ye-hee en privado. Tenía algo que quería decirle. Cuando otra chica de otra clase intentó invitarlo a salir, So-bin la rechazó de manera amable pero firme. Luego, volvió su atención a Ye-hee. Esta interacción provocó que una compañera cercana difundiera rumores de que So-bin y Ye-hee estaban saliendo. Aunque Ye-hee deseaba que fuera verdad, sabía que su relación cómoda se debía a su amistad de la infancia. En el 10º grado, una acción aparentemente deliberada por parte de So-bin llevó a la inocente Ye-hee a creer que también le gustaba. Un video de ellos tomados de la mano apareció en internet, solidificando aún más la idea de que eran pareja a los ojos de sus compañeros. Para el 11º grado, las acciones de So-bin solo alimentaron los rumores. A menudo le mostraba a Ye-hee una atención especial en público, lo que provocaba que las otras chicas de su clase cotillearan. Con la atención de todos sobre ellos, Ye-hee decidió que era hora de hacer oficial su relación. Convencida de que ese era el momento en que finalmente se harían novios, Ye-hee grabó una conversación en video con So-bin. Pero cuando le abrió su corazón, So-bin la rechazó fríamente. Después de una noche de introspección, Ye-hee se dio cuenta de que en realidad nunca le había gustado a So-bin. Para cuando tuvieron una conversación privada al día siguiente, ya lo había superado. Su interacción se sintió completamente platónica, como cualquier amistad. De vuelta en clase, Ye-hee les contó la historia a sus amigas. Explicó que So-bin no podía corresponder a sus sentimientos y bromeó diciendo que eran más como amigos del alma. Al escuchar esto, sus amigas se transformaron de repente en expertas en relaciones, ofreciendo consejos y explicaciones no solicitadas. Pero como la protagonista de esta historia, Ye-hee no se inmutó por su parloteo. Con indiferencia, sacó su lápiz labial y comenzó a aplicárselo, capturando instantáneamente la atención de su amiga con gafas, Daeun. El tema anterior fue abandonado de inmediato. Inspirada por el lápiz labial, Daeun cambió la conversación al próximo festival de arte. Ye-hee entonces le preguntó a Daeun con quién planeaba ir. Daeun admitió que aún no lo había decidido, pero un compañero guapo que estaba cerca sugirió que ella y So-bin hicieran un dueto de piano. Esta sugerencia despertó algo en Daeun. Daeun, que nunca se maquillaba, decidió probar el lápiz labial por primera vez. Mientras se lo aplicaba en secreto en el baño, su amiga Saena entró.
En lugar de reconocer la timidez de Daeun, Saena le dijo sin rodeos que tuviera confianza y que se apropiara de su maquillaje. Con eso, Saena se fue. Daeun sintió una mezcla de emociones. Estaba ligeramente molesta por la franqueza de Saena y también un poco desanimada porque parecía que Soo Bin estaba interesado en Ye-hee. Pero no sabía que algunas noticias emocionantes estaban en camino. Ye-hee, al ver que Soo Bin había pedido reunirse con ella, asumió que finalmente iba a confesar sus sentimientos. Se esmeró en su apariencia antes de su reunión. Sin embargo, cuando Soo Bin reveló sus verdaderas intenciones, el mundo de Ye-hee se puso patas arriba. Estaba tan segura de que terminaría con la persona que le gustaba. Pero saber que a Soo Bin en realidad le gustaba Daeun la dejó atónita e incrédula. La elección de Soo Bin dejó a Ye-hee sintiendo una punzada de decepción. En un encuentro casual, las esperanzas persistentes de Ye-hee finalmente se desvanecieron, confirmando que Soo Bin no correspondía a sus sentimientos. Su confesión de que le gustaba Daeun destrozó las ilusiones de Ye-hee, dejándola desconsolada y profundamente herida. El dolor persistió, dificultándole seguir adelante. Sola en su habitación esa noche, recibió un mensaje de texto de un compañero de clase. Al ver que se trataba de sus problemas amorosos, inmediatamente bloqueó la pantalla de su teléfono, sin querer participar. A la mañana siguiente en la escuela, Ye-hee estaba parada sola frente al edificio principal cuando Soo Bin apareció de repente. Actuó solícito y cariñoso, como un novio. Esto confundió a Ye-hee. ¿Por qué seguía mostrándole atención después de haber elegido a Daeun? Pero eso no fue lo peor. Cuando Daeun llegó y vio la interacción de Soo Bin con Ye-hee, Ye-hee se sintió como la tercera rueda. Al presenciar la mirada en los ojos de Soo Bin mientras miraba a Daeun, cualquier chispa de esperanza restante en el corazón de Ye-hee se extinguió. Mientras tanto, Ho-yuk también estaba enamorado en secreto de una amiga cercana. De pie en el pasillo, observándola, sentía una mezcla de felicidad y tristeza. Después de mucho pensarlo, decidió encontrar una manera de cortejarla. De vuelta en el aula, Ho-yuk sacó a colación el tema anterior con Ye-hee, pero ella ahora estaba consumida por la tristeza de su amor no correspondido. No tenía ningún interés en responder a sus preguntas, mientras que Ho-yuk, impulsado por la esperanza y una oleada de energía romántica, permanecía ajeno a su estado de ánimo. Su conversación fue interrumpida por un anuncio importante, desviando la atención de todos. La noticia de que Don Hye-yu había conseguido un contrato emocionó a toda la clase. Verlo vestido con elegancia solo confirmó sus sospechas de que había sido fichado por una agencia de representación. Sabiendo que Don Hye-yu debía su éxito a Ye-hee, sus compañeros de clase le sugirieron en broma que devolviera el favor y los ayudara a todos. Pero Ye-hee estaba preocupada por sus propios pensamientos, obsesionada con Soo Bin. Ver a la persona que amaba en secreto ahora emparejada con Daeun amplificó su angustia. Durante toda la clase, Ye-hee revivió el momento en que su sueño se hizo añicos. Esta vez, recordó más detalles. Soo Bin no solo había confesado sus sentimientos por Daeun. También le había pedido a Ye-hee que le entregara una carta de amor a Daeun y que publicara su relación en línea. Ye-hee, comprensiblemente, se había negado, marchándose enfadada. Durante el descanso, Ye-hee se encontró con Daeun en el baño. Tuvieron un breve e incómodo intercambio. Daeun le dio las gracias a Ye-hee, asumiendo que había hecho un doloroso sacrificio al renunciar a Soo Bin. Ye-hee, sin decir una palabra, simplemente se marchó. Mientras tanto, Don Hye-yu regresó a casa, alardeando a su compañero de piso, Seon-jae, sobre su nuevo éxito. Pero su compañero permaneció indiferente, absorto en hacer música en su ordenador. Como si la situación de Ye-hee no pudiera empeorar, mientras caminaba con una amiga, se topó con Soo Bin, añadiendo otra capa de incomodidad a su ya difícil día. Ninguno de los dos habló, y Saena, asumiendo que su presencia los estaba incomodando, se demoró deliberadamente, dándoles espacio. Sin embargo, la llegada de Daeun la sorprendió. Al enterarse de que Soo Bin y Daeun asistirían juntos al festival de arte, Ye-hee se excusó abruptamente. Viendo a Ye-hee alejarse, Soo Bin, que la conocía desde hacía 10 años, corrió tras ella. Se acercó y suavemente le agarró la mano, pero esta vez, Ye-hee no se sintió conmovida. En cambio, pronunció un comentario mordaz que le hizo soltarla. A medida que la tensión entre ellos aumentaba, Saena y Daeun se acercaron. Aprovechando la oportunidad, Soo Bin se excusó rápidamente y se fue con Daeun. Recuerdos de Soo Bin inundaron la mente de Ye-hee, llenándola de ira y confusión. ¿Por qué elegiría a una chica ordinaria por encima de ella? Abrumada por la emoción, confrontó a Soo Bin, exigiendo una explicación. Pero su respuesta fue indiferente y desdeñosa. Los sentimientos de Ye-hee cambiaron de admiración secreta a resentimiento. Para consolarse, comenzó a planear su venganza. Mientras que la vida amorosa de Ye-hee estaba en crisis, Don Hye-yu estaba experimentando un momento de triunfo.
Después de su nueva fama, se unió a una agencia de representación, pero no lo trataron con mucho respeto. Al enfrentarse al representante de la empresa, se puso increíblemente nervioso, recurriendo a la adulación y al menosprecio para ganárselos. En realidad, lo habían engañado para que aceptara un trabajo como camarero de hotel. Seon-jae solo se enteró de la entrevista de Don Hye-woo con la agencia de representación a través de los cotilleos. Inicialmente, no le prestó mucha atención, preocupado por su trabajo. Sin embargo, cuando la noticia del engaño de Don Hye-woo se hizo pública, se convirtió en blanco de las burlas de los mismos abusones que lo habían atormentado antes. Jae-hee vio a los alumnos de cursos superiores acosando de nuevo a Don Hye-woo y estaba a punto de intervenir cuando Seon-jae se interpuso. Después de ahuyentar a los abusones, se giró y se enfrentó con rabia a Jae-hee, exigiéndole que borrara la foto que había publicado con Don Hye-woo. Jae-hee se negó. Seon-jae la insultó antes de llevarse a Don Hye-woo. Para proteger la reputación de Jae-hee, Don Hye-woo declaró públicamente que él le había dado el dinero voluntariamente. Incluso le dio las gracias profusamente, un gesto que conmovió profundamente a Jae-hee. El alboroto en el pasillo atrajo la atención de un profesor, que dispersó a los estudiantes. El profesor llamó entonces a Seon-jae y a Jae-hee a la sala de profesores para hablar con ellos. Seon-jae, conocido por saltarse las clases y por su falta de seriedad académica, fue reprendido. El profesor también expresó su decepción por Jae-hee. En respuesta a las críticas, Jae-hee simplemente declaró que participaría en el Festival de Arte. Más tarde, después de salir de la escuela, Jae-hee volvió a hablar con Seon-jae, reiterando su negativa a borrar la foto. Jae-hee continuó: si aceptas colaborar conmigo para el Festival de Arte, borraré la foto. Seon-jae no estaba nada interesado. Cuando se giró para irse, Jae-hee lo detuvo. Empezó a presentar un argumento persuasivo, planteando la colaboración como algo mutuamente beneficioso. Seon-jae, un solitario por naturaleza, rechazó inmediatamente la idea de colaborar con nadie. Pero Jae-hee no estaba satisfecha con su respuesta. Le bloqueó el paso de nuevo y, después de enfatizar que valoraba sus habilidades musicales y nada más, finalmente accedió a la colaboración. Jae-hee y So-bin eran fundamentalmente diferentes. Jae-hee era audaz y de espíritu libre, abrazando sus emociones, mientras que So-bin parecía voluble y emocionalmente inaccesible. En una tarde soleada, Saena siguió las instrucciones del vendedor en línea hasta un parque para reunirse. Allí, vio a Daeun. Daeun, al darse la vuelta, se sorprendió igualmente al ver a su amiga. Resultó que Daeun era la vendedora en línea. Saena había estado buscando comprar una cartera en línea. Al encontrar el precio inicial demasiado alto, negoció un precio más bajo. Encantada con sus habilidades de negociación, había acordado reunirse con la vendedora en persona para completar la transacción. Daeun, al darse cuenta de que la compradora era su compañera de clase, se ofreció a regalarle la cartera. Pero al enterarse de que pertenecía a Daeun, la actitud de Saena cambió drásticamente. La alegría de su exitosa negociación se desvaneció, reemplazada por críticas a la calidad de la cartera. Saena canceló abruptamente el trato, dejando a Daeun sintiéndose avergonzada. Mientras tanto, So-bin estaba enfrentando sus problemas. Tocaba el piano en un bar, donde sus habilidades llamaron la atención del dueño. Cuando se iba después de su turno, el dueño lo llamó de vuelta para hablar de su paga. Se produjo una discusión. So-bin, que todavía era estudiante de instituto, no quería revelar su identidad y prefería que le pagaran en efectivo. El dueño lo encontró inconveniente y sospechó que So-bin ni siquiera se había graduado de la escuela secundaria. Expuesto, So-bin accedió a regañadientes a recibir su paga a través de transferencia bancaria. Al salir del bar, fue a comprar leche para Jae-hee, como solía hacer. Al ver que solo había venido por eso, Jae-hee se marchó de inmediato. Cuando So-bin le preguntó a dónde iba, ella se negó a decírselo. Seon-jae estaba escondido en casa, faltando a la escuela. Ignoró las llamadas de Jae-hee. A pesar de sus intentos de aislarse del mundo, Jae-hee lo localizó. Su amigo abrió la puerta y Jae-hee aprovechó la oportunidad para colarse dentro. Encontró a Seon-jae dormido en el sofá. Molesto por haber sido despertado por sus payasadas, le dijo enfadado que se fuera. Impertérrita, Jae-hee redobló sus esfuerzos, creando una cacofonía de ruido para impedirle dormir. A pesar de abrir la puerta 2 veces para ahuyentarla, los esfuerzos de Seon-jae fueron inútiles. Jae-hee terminó yendo a la escuela sola. Los compañeros expresaron su decepción porque Jae-hee no había logrado arrastrar a Seon-jae a la escuela. So-bin, observando la escena, finalmente entendió por qué Jae-hee lo estaba ignorando. Mientras tanto, Saena y Ho-yuk estaban congeniando, sus personalidades enérgicas y humorísticas compartidas creando un ambiente animado. Esto solo amplificó los sentimientos de abatimiento de Jae-hee al ver a So-bin y Daeun charlando en privado. Los celos la carcomían.
Impulsada por el deseo de venganza, buscó a Seon-jae, reanudando su vigilancia frente a su casa. Esta vez, Jae-hee cambió sus tácticas. Al notar la ausencia de su comportamiento disruptivo habitual, Seon-jae abrió cautelosamente la puerta para investigar. Jae-hee, anticipando esto, estaba lista y esperando. Antes de que pudiera desatar su habitual aluvión de quejas, ella rápidamente le cubrió la boca. Con una súplica renovada, casi desesperada, finalmente logró convencerlo de que saliera de la casa. Bajo la guía de Jae-hee, Seon-jae llegó a las puertas de la escuela. Al ver su renuencia a entrar, Jae-hee ideó un nuevo plan. Llamó a un taxi, engañó a Seon-jae para que abriera la puerta y lo empujó dentro. Luego le indicó al conductor su destino habitual para aliviar el estrés. Seon-jae quedó atónito por la escena caótica que lo recibió. Jae-hee lo había llevado a limpiar después de los animales en un refugio local. Seon-jae intentó huir, pero Jae-hee bloqueó su salida. Atrapado, comenzó a limpiar a regañadientes. Mientras tanto, So-bin, al enterarse de la floreciente amistad de Jae-hee y Seon-jae, sintió celos. Se sintió impotente para intervenir, un sentimiento que lo carcomía. Esta distracción le dificultó concentrarse durante su práctica de piano con Daeun. Ambos albergando sus ansiedades, su sesión de práctica se detuvo. En contraste, Jae-hee y Seon-jae, aunque no estaban involucrados románticamente, encontraron una armonía inesperada. Charlaron abierta y honestamente, y durante una conversación sobre la leche, Seon-jae se encontró desarrollando sentimientos por Jae-hee. De vuelta en la escuela, Jae-hee se encontró con So-bin. Él le ofreció la leche habitual, pero ella silenciosamente pasó junto a él hacia el aula. So-bin la siguió. Daeun estaba sentada en el asiento de Jae-hee. Viéndolos juntos, asumió que todavía estaban involucrados. Sabía que no podía hacer nada si realmente estaban destinados a estar juntos, una constatación que la dejó sintiéndose insegura y marginada. Cuando Ho-juk preguntó sobre la participación de Seon-jae en el Festival de Arte, So-bin escuchó ansiosamente mientras Jae-hee confirmaba que podría asistir, una perspectiva que claramente lo desconcertó. Cuando llegó el profesor, todos entregaron sus solicitudes para el festival. Saena y Ho-juk practicaron su rutina y cuando el profesor le preguntó a Jae-hee, ella confirmó su participación. Sin embargo, la ausencia de Seon-jae la puso en una situación difícil. Sin pareja, los demás sugirieron que se uniera a So-bin. Sin embargo, el profesor se negó, afirmando que So-bin debería asociarse con Daeun. Mientras los tres estaban allí incómodamente, Seon-jae finalmente llamó a Jae-hee para confirmar su participación y presentar su solicitud. De repente, una alerta de mensaje sonó en los teléfonos de todos. Mientras revisaban sus mensajes, el rostro de So-bin se ensombreció. Hace años, sus habilidades con el piano habían impresionado al dueño del bar. Cuando se iba una noche, el dueño había insinuado crípticamente algo más. De vuelta en el presente, So-bin miró su teléfono con incredulidad. Era una publicación sobre el bar donde trabajaba, revelando su secreto. Temeroso de ser expuesto, se sintió atrapado. Quería confrontar a Daeun, sospechando que ella estaba detrás de esto, pero su miedo lo detuvo. Su sospecha se confirmó cuando se dio cuenta de que el mensaje que contenía el video había sido enviado por Daeun. Justo entonces, Seon-jae llegó a la escuela. So-bin, al ver esto, abandonó su intento de reconciliarse con Jae-hee. Daeun, aprovechando la oportunidad para abrir una brecha entre So-bin y Jae-hee, envió deliberadamente un video de ella y So-bin hablando a todos en la clase. Todos los que recibieron el video asumieron que eran pareja. Pero la reacción más dramática no vino de Jae-hee, sino de So-bin. Entró en pánico, pensando que Daeun les había enviado a todos un video de él trabajando en el bar. Aliviado al descubrir que era un video diferente y que su trabajo a tiempo parcial seguía siendo un secreto, recuperó la compostura. Sin embargo, sus problemas no habían terminado. Con poco dinero para la matrícula, So-bin fue llamado al despacho del profesor para una conversación seria. Se dio cuenta de que Daeun había descubierto su trabajo a tiempo parcial e incluso le había tomado una foto con el dueño del bar. Como le gustaba, no lo había expuesto públicamente, optando en cambio por aprovechar la información para su beneficio. So-bin se negó a ser manipulado. Confrontó al dueño del bar sobre las acciones de Daeun. Solo entonces Daeun se dio cuenta de las dificultades financieras de So-bin. Se ofreció a ayudar, pero So-bin rechazó su oferta, negándose a estar en deuda con ella. Daeun se fue, desanimada por la indiferencia de So-bin. Esa noche, So-bin le envió un mensaje de texto al dueño del bar, confirmando que seguiría trabajando. A la tarde siguiente, se reunió con el dueño de nuevo, utilizando sus habilidades con el piano y una historia inventada sobre ser un estudiante universitario que necesitaba ganar dinero para convencerlo de que lo mantuviera. A pesar de asegurarse el dinero de la matrícula, So-bin seguía preocupado por la posibilidad de que su secreto fuera expuesto. Cuando Jae-hee lo invitó al parque y le confesó sus sentimientos, él la rechazó,
agobiado por los secretos que no podía compartir. Reflexionando sobre su pasado, So-bin se dio cuenta de que no podía estar con Ye-hee, aunque anhelaba ser su novio. Ahora recurrió a observarla desde lejos. Viendo al objeto de su afecto mirando a su rival, Daeun decidió ponerle las cosas difíciles a Ye-hee. Cuando el profesor llamó tanto a So-bin como a Ye-hee, Daeun aprovechó la oportunidad para sacar a So-bin del aula, ostentando su cercanía frente a Ye-hee. Ye-hee los vio irse, desconsolada. Seon-hae, notando su angustia, la llevó a dar un paseo. En el despacho del profesor, Daeun y So-bin hablaron de sus preparativos para el festival de arte. El profesor mencionó inadvertidamente a Seon-hae y a Ye-hee, lo que llevó a So-bin a creer que eran pareja. Esta constatación lo llenó de tristeza. Mientras caminaba con Seon-hae, Ye-hee recibió un mensaje de un alumno de cursos superiores solicitando una reunión esa noche. Ella accedió a regañadientes. Sae-na, dejando atrás a Ho-yuk, acompañó a Ye-hee. A medida que se acercaba el festival, Ye-hee buscó a Seon-hae para colaborar en una canción. Inicialmente reacio, Seon-hae accedió después de que Ye-hee se ofreciera a escribir la letra. Intuyendo su escepticismo sobre sus habilidades para escribir canciones, ella le aseguró que podía inspirarse en sus propias experiencias. Seon-hae, que ahora albergaba sentimientos por Ye-hee, sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que ella todavía estaba colgada de So-bin. Se marchó en silencio. Ajeno al drama interno de Ho-yuk, Ye-hee continuó escribiendo la letra. Mientras tanto, Ho-yuk, observando a sus compañeros de clase, se entregó a una fantasía donde todos lo elogiaban. Perdido en este ensueño, no pudo evitar adoptar una pose melancólica y principesca, imaginando cumplidos sobre sus hermosos rasgos. Sin embargo, su fantasía se desmoronó al entrar en la sala de práctica de baile. Al ver a los otros chicos practicando, su imaginación se desinfló, especialmente cuando notó a Sae-na observando atentamente a su rival. Los celos se encendieron, pero en lugar de confrontar a su competidor, intentó mejorar su imagen, luchando por encontrar una manera de captar la atención de Sae-na. Recordando el elogio entusiasta de Sae-na al guapo bailarín, Ho-yuk se puso cada vez más ansioso. Desesperado, le envió un mensaje de texto a Ye-hee, lamentando su incapacidad para entender por qué Sae-na permanecía ajena a sus encantos. Ye-hee pacientemente le ofreció consejos, explicándole cómo captar la atención de Sae-na. Iluminado, Ho-yuk decidió aprender a bailar. Cuando todos salieron de la sala de práctica, comenzó a practicar solo. Después de una tarde agotadora, un Ho-yuk exhausto, aún esforzándose por lograr una pose perfecta, se animó a seguir adelante. Mientras tanto, Ye-hee, cansada de escribir la letra, se quedó dormida en su escritorio. Seon-hae, al llegar a casa y encontrarla dormida, discretamente tomó su medicación antidepresiva y se acostó en el sofá, también quedándose dormido. Se sumió en un sueño profundo, plagado de sueños inquietantes de su pasado. Despertado bruscamente por la pesadilla, luchó por recuperar la compostura hasta que escuchó a Ye-hee tararear una melodía. Casualmente, So-bin también estaba practicando la misma pieza de piano. Escuchando al objeto de su afecto tocar, Daeun le confesó sus sentimientos a So-bin, sugiriendo que salieran oficialmente. So-bin se sorprendió. A medida que se desarrollaba su inusual triángulo amoroso, Seon-hae se sintió atraído por Ye-hee. Cuando ella se giró en su silla, sus miradas se encontraron, una chispa se encendió entre ellos. Seon-hae, rompiendo el silencio, elogió su canción. Ye-hee, sorprendida por el inesperado elogio, se quedó momentáneamente sin palabras. Impulsada por los celos por haber perdido a So-bin ante Daeun, se asoció con Seon-hae por despecho. Ahora, enfrentada a su afecto genuino, no estaba segura de cómo reaccionar. Cautivado por su personalidad alegre y la canción que tarareaba, Seon-hae, a pesar de su depresión, se encontró enamorándose más profundamente de ella. Continuó elogiándola, pero ella lo descartó juguetonamente, burlándose de él. Impertérrito, insistió en que ella era más adecuada para ser la cantante principal. Justo entonces, Ye-hee recibió un mensaje del alumno de cursos superiores, recordándole su cita. Salió apresuradamente, justo cuando Sean ya recibió un mensaje de su exnovia. Al leer su actualización positiva sobre su mejorado estado mental, sonrió. Pero el mensaje también desencadenó un recuerdo de comentarios negativos en línea que había visto antes. El mero volumen de cotilleos y críticas, todos dirigidos a él, lo había convertido en el blanco de la virulencia en línea. El recuerdo oscureció su estado de ánimo. De vuelta en el aula, So-bin se sentó solo, todavía dándole vueltas al comentario del profesor sobre que Seon-hae y Ye-hee eran compañeros. La llegada de Sae-na para recoger sus pertenencias lo sacó de su ensimismamiento. Al escuchar a Sae-na mencionar la reunión nocturna de Ye-hee con el chico mayor, So-bin de repente se animó, preguntando ansiosamente por su paradero. Mientras tanto, en un lugar apartado, Ye-hee se reunió con el problemático alumno de cursos superiores. Justo cuando comenzaron a hablar, So-bin llegó.
En lugar de reconocerlo, Yeji continuó su conversación con el chico mayor. El alumno de cursos superiores, arrodillándose ante ella, explicó entre lágrimas que lo habían despedido. A pesar de saber que era su culpa, no mostró remordimiento por su comportamiento de acoso, sino que se retrató a sí mismo como la víctima. Disgustado por su falta de responsabilidad, Soo-bin estaba a punto de arremeter cuando Yeji lo detuvo. Propuso un trato: si el alumno de cursos superiores se disculpaba con Don Hye-U, ella lo ayudaría. Yeji luego se giró hacia Soo-bin, que la estaba mirando en silencio. Molesta por su silencio, amenazó con retirar su oferta de ayuda. Después de un breve intercambio, Soo-bin finalmente habló, pidiendo un abrazo. Yeji accedió. Intuyendo su angustia, lo llevó al parque para relajarse. Saltaron en una cama elástica durante un rato, pero al ver que Soo-bin aún se contenía, levantó 5 dedos, ofreciéndole una elección. Este gesto desencadenó un recuerdo de una promesa que habían hecho. Cada dedo representaba un nivel diferente de disculpa, una ofrenda emocional diferente. A medida que los recuerdos volvían a inundarlo, Soo-bin, recordando las enseñanzas de Yeji, eligió deliberadamente un dedo, indicando su deseo de disculparse. Yeji, sin embargo, se quejó de que no había tenido la oportunidad de hablar con él adecuadamente antes de que llamara el dueño del bar. A regañadientes, Soo-bin se hizo a un lado para contestar la llamada. Cuando Yeji le preguntó quién era, él evadió la pregunta, simplemente diciendo que tenía que irse y pidiéndole que esperara. Aunque confundida, Yeji se quedó. A medida que pasaba el tiempo, su paciencia se agotaba. Llamó a Soo-bin, pero preocupado por su trabajo en el bar, él no contestó. Tenía la intención de volver con Yeji lo antes posible, pero el dueño del bar, reacio a perderlo, rechazó su solicitud de renunciar. Mientras tanto, Yeji se sentó sola en el parque. Seon-jae llamó, preguntando cuándo volvería. La llamada le recordó su plan de respaldo. Con Soo-bin aún ausente, le dijo a Seon-jae que no necesitaba esperarla. Pero Seon-jae, ignorando su consejo, insistió en que esperaría. Después de salir del bar, Soo-bin no fue a ver a Yeji. En cambio, corrió a un callejón apartado y lloró. Ignorando las llamadas tanto de Daeun como de Yeji, dejó su teléfono a un lado y lloró. Agotado, finalmente se quedó dormido en el callejón. No escuchó las llamadas de Yeji. Justo entonces, Daeun llegó. Al ver la llamada entrante de Yeji, contestó. Sorprendida al escuchar la voz de Daeun, Yeji preguntó por Soo-bin. Daeun, sin revelar la verdad, simplemente dijo que ella lo cuidaría. Esta interferencia creó un malentendido entre Yeji y Soo-bin. Ambos asumieron que el otro estaba con Daeun y Yeji renunció a esperar a Soo-bin. Daeun, recordando su pasado con Soo-bin, finalmente entendió la situación. Con poco dinero para la matrícula, Soo-bin se había visto obligado a pedir ayuda a Daeun. No queriendo estar en deuda con ella, había aceptado un trabajo a tiempo parcial para pagarle. Su complicada relación finalmente salió a la luz. El interés de Daeun en Soo-bin comenzó durante su primer año. Impresionada por las habilidades de Daeun con el piano, Yeji la presentó a Soo-bin, mencionando su pasión compartida por la música. Esta presentación despertó el interés de Daeun, lo que llevó a su primera interacción. Mientras tanto, la bondad y la popularidad de Yeji le valieron la admiración en toda la escuela. Numerosos admiradores secretos dejaban cartas en su taquilla, y a medida que crecía su reputación, también lo hacía el número de admiradores. La conexión de Saena con Yeji comenzó con un encuentro desagradable. Acosada y buscando ayuda, se había acercado a Yeji, quien inicialmente no había ofrecido una ayuda genuina. Saena se convirtió en la primera estudiante en ofrecerle dinero a Yeji a cambio de ayuda, un gesto que hizo sentir incómoda a Yeji. Poco después, Saena dejó una nota expresando su insatisfacción en la taquilla de Yeji. Al descubrir el mensaje, Yeji buscó a Saena. En lugar de regañarla, Yeji se tomó una foto con Saena frente a todos, protegiéndola eficazmente de un mayor acoso. No queriendo estar en deuda con Saena, Yeji también devolvió el dinero. La naturaleza tímida y temerosa de Soo-bin, junto con la inmadurez de Daeun, finalmente hirieron a Yeji. Al enfrentar su constante desprecio por sus sentimientos, finalmente renunció a Soo-bin. Durante la orientación de primer año, los estudiantes se presentaron en la sala multimedia. Cuando llegó el turno de Yeji, su popularidad la precedió. Todos sabían que era una cantante talentosa. Para animar las presentaciones, los estudiantes la animaron a cantar. A medida que aumentaba la emoción, ella comenzó a cantar. Hasta este punto, todo parecía normal. Pero entonces, el sistema multimedia fue hackeado. De repente, una foto desnuda de Yeji apareció en la gran pantalla. La sala quedó en silencio, todos mirando en shock. Yeji se congeló. Aunque Soo-bin reaccionó instantáneamente, corriendo al escenario para apagar el proyector, el daño ya estaba hecho.
De vuelta en el presente, al darse cuenta de que Daeun había contestado el teléfono de Soo-bin, Jae-hee la confrontó. Después de que Daeun colgó, Jae-hee intentó llamar a Soo-bin, pero él ignoró sus llamadas. Luego fue a buscar a Seon-hae. Al encontrarlo esperándola fielmente en su apartamento, Jae-hee sintió una punzada de culpa. Componiéndose, se sentó a su lado y se aclaró la garganta para llamar su atención. Seon-hae, al notarla, la molestó juguetonamente. Aliviada de que no estuviera molesto por su larga ausencia, comenzó a grabar su canción. El primer intento no tuvo éxito, ya que aún no había encontrado el tono emocional adecuado. Pero rápidamente se ajustó y grabó con éxito la pista. Seon-jae, cautivado por su voz, escuchó atentamente. Al día siguiente en la escuela, le preguntó por Soo-bin. Al escuchar su nombre, Jae-hee dudó, incapaz de articular su complicada relación con él. En la sala de práctica de baile, Sae-na se lesionó el tobillo. Durante su descanso, el profesor la llamó a la oficina. Para su deleite, se enteró de que había sido nominada para una beca completa para el año siguiente. Sin embargo, el profesor le explicó que su solicitud era marginal y que probablemente había recibido la nominación debido a fuertes cartas de recomendación. Sae-na, sin saber quién las había escrito, estaba sin embargo muy contenta. De vuelta en el aula, compartió la noticia con Jae-hee. Daeun se acercó, ofreciendo felicitaciones insinceras, que Sae-na aceptó amablemente, aunque sorprendida por su repentino interés. Los otros compañeros de clase, al enterarse de la oportunidad de beca de Sae-na, reaccionaron con sospecha en lugar de una felicidad genuina. Sae-na, inicialmente descartándolo como suerte, se sorprendió cuando Daeun reveló que ella había orquestado la nominación a la beca. Al darse cuenta de la verdad, la expresión de Sae-na se endureció. Jae-hee, sintiendo una inminente discusión, trató de intervenir. Pero Sae-na, ignorándola, desató su frustración sobre Daeun, insultándola antes de marcharse enfadada. Daeun, furiosa porque alguien tan pobre como Sae-na se atreviera a desafiarla, ardía de rabia. Antes de que pudiera recomponerse, Jae-hee confrontó a Daeun sobre Soo-bin. Su conversación rápidamente se intensificó, convirtiendo a las antiguas compañeras de clase en rivales. Jae-hee cuestionó la afirmación de Daeun de que se preocupaba por Soo-bin, señalando que ni siquiera sabía dónde estaba. Daeun respondió que ella siempre estuvo ahí para Soo-bin durante los momentos difíciles. Enfurecida, Jae-hee se marchó. Sae-na, todavía furiosa, marchó directamente hacia Ho-yuk. Viéndolo luchar por abrir una botella de agua, se la arrebató y bebió sin dudarlo. A medida que su ira disminuía, finalmente recuperó el aliento. Sus primeras palabras fueron una maldición dirigida a Daeun. Viendo al objeto de su afecto tan molesta, Ho-yuk realizó un baile tonto para animarla. A pesar de la incomodidad de su actuación, Sae-na se sintió divertida. Tal vez el destino estaba sonriendo al chico tonto. Sae-na se encontró desarrollando sentimientos por Ho-yuk. Si bien no lo llamaría guapo, tampoco encontraba molestas sus payasadas. Esa noche, sola en casa, Daeun planeó su venganza contra Jae-hee, contactando a alguien para que desenterrara información sucia sobre Jae-hee y Seon-hae. El día del Festival de Arte, los estudiantes participantes se reunieron en la sala multimedia. La prolongada ausencia de Soo-bin preocupaba a Jae-hee. Miró su asiento vacío, sintiéndose ansiosa e inquieta. Seon-hae, notando su inquietud, supo que estaba pensando en Soo-bin. A pesar de una punzada de celos, aceptó la verdad. A medida que comenzaba la competencia, los artistas subieron al escenario uno por uno. Cuando la mayoría de los actos habían terminado, Sae-na tomó su turno, entregando una actuación impecable. Jae-hee y Seon-hae fueron los últimos en actuar. Atormentada por el incidente pasado, Jae-hee vaciló al borde del escenario, con el miedo amenazando con paralizarla. Seon-hae se ofreció a retirarse, pero Jae-hee, mostrando una resistencia inesperada, superó su miedo y entró en el centro de atención. Sintiendo su ansiedad persistente, Seon-hae le sugirió que le cantara directamente a él. Su consejo funcionó, calmando sus nervios. Una vez que recuperó la compostura, comenzaron su actuación. Su colaboración perfecta cautivó al público. Mientras la multitud aplaudía, Daeun lanzó su ataque. Había hecho que alguien hackeara el sistema de sonido de la escuela, transmitiendo la información dañina que había reunido sobre Seon-hae y Jae-hee. A medida que la confusión se extendía entre el público, Soo-bin apareció de repente frente a Daeun. No queriendo que Jae-hee fuera humillada de nuevo, deshabilitó rápidamente el audio, confrontando a Daeun sobre su acto malicioso. La reprendió por su crueldad y tácticas sucias. Para Jae-hee, la aparición de Soo-bin en el escenario fue profundamente conmovedora. El plan malicioso de Daeun había sido doble, humillar tanto a Sae-na como a Jae-hee y acosar continuamente a Soo-bin, desenterrando información sucia sobre ambos. Tenía la intención de avergonzar públicamente a sus rivales y arruinar la vida de Jae-hee.
Mientras Jae-hee y Seon-hae terminaban su actuación, un estruendoso aplauso llenó la sala. Sin ser vista, Daeun conectó su dispositivo de grabación al audio del sistema multimedia, lista para exponer sus secretos. Después de una serie de ruidos discordantes, el sonido de dos hombres hablando llenó la sala. La grabación presentaba una conversación donde discutían sobre Jae-hee, acusándola falsamente de aceptar sobornos para impulsar la popularidad en línea de sus amigos. En el escenario, Jae-hee escuchó las acusaciones difamatorias con una mezcla de disgusto e incredulidad. Antes de que pudiera reproducirse toda la grabación, So-bin apareció, caminando hacia Daeun y apagando el dispositivo. Esta escena reflejó el incidente anterior. Aunque So-bin había intervenido, la imagen de Jae-hee se vio empañada una vez más frente a sus compañeros. Muchos ahora la criticaban abiertamente. Jae-hee, ya víctima de una cruel broma, estaba furiosa con Daeun, pero los susurros y el juicio de sus compañeros de clase dolieron aún más. Antes de que nadie pudiera decir nada más, el profesor llamó a Jae-hee a la oficina. So-bin se quedó allí, atónito y sin palabras. Jae-hee no era la única que enfrentaba problemas. Ho-yuk también estaba experimentando dificultades. Como aprendiz, estaba filmando un video con los otros aspirantes a ídolos. Su personalidad bulliciosa a menudo lo llevaba a acaparar la atención, tratándose a sí mismo como el personaje principal y relegando a otros a papeles secundarios. Este comportamiento le valió el resentimiento de sus compañeros aprendices, aunque ocultaban sus verdaderos sentimientos frente a la cámara. Consciente de su desaprobación, Ho-yuk se volvió más reservado. Después de la sesión de práctica, se disculpó, prometiendo mejorar. El aprendiz de la camisa blanca, sin embargo, lo reprendió, mientras que el aprendiz de la camisa negra le ofreció palabras de aliento. El aprendiz de blanco sugirió entonces que aprovecharan la ausencia del gerente y tomaran una copa. Ho-yuk, aterrorizado porque nunca había consumido alcohol, se negó. El aprendiz de blanco se enojó, pero el aprendiz de negro intervino, sugiriendo que Ho-yuk probara una bebida sin alcohol. Persuadido por el aprendiz de negro, Ho-yuk a regañadientes tomó un gran sorbo, arrepintiéndose al instante. El sabor desconocido y la repentina ingesta de líquido le causaron una incomodidad visible. Con el tiempo, el acoso se intensificó. Cuando dos de los acosadores dejaron la empresa, vieron un video en sus teléfonos, riéndose a expensas de Ho-yuk. Sae-na, sentada en la acera, escuchó su conversación y vio el video. Inmediatamente fue a buscarlo. Dentro de la empresa, Ho-yuk ahora estaba visiblemente intoxicado. Los otros aprendices, aprovechando la oportunidad, lo filmaron en su estado de ebriedad, con la intención de dañar aún más su reputación. El aprendiz de negro, ya no ocultando su desdén, reveló su resentimiento largamente guardado hacia Ho-yuk, admitiendo que todo el incidente era una trampa preestablecida. Mientras los acosadores seguían burlándose de Ho-yuk, Sae-na apareció de repente, sobresaltándolos. Ella comenzó a filmarlos. Aterrados, se cubrieron la cara y se marcharon rápidamente. Afortunadamente, la oportuna llegada de Sae-na evitó un mayor acoso. Ella revisó a Ho-yuk, cuya ansiedad visiblemente disminuyó al verla. Aceptó agradecido su oferta de ayudarlo a irse. En otra parte del campus, Jae-hee deambulaba escuchando música. Seon-jae se acercó discretamente y cambió la canción en sus audífonos. Sorprendida por su gesto juguetón y descubriendo su talento musical oculto, Jae-hee se burló de él a cambio. Su conversación adquirió un tono coqueto. Para difuminar la incomodidad, Jae-hee empujó juguetonamente a Seon-hae. Seon-hae, sin embargo, estaba perdidamente enamorado. Confesó sus sentimientos, dejando a Jae-hee atónita. Antes de que pudiera reaccionar, él se alejó. Observando desde la distancia, So-bin vio a Jae-hee sonreír ante la confesión de Seon-hae. Al darse cuenta de que había perdido su oportunidad, decidió dejar la escuela. Se reunió con Daeun, informándole que no se volverían a ver. Daeun, desconsolada por la inminente ruptura, se quedó sin palabras mientras los recuerdos de su pasado la inundaban. So-bin devolvió el dinero que había pedido prestado a Daeun, poniendo fin efectivamente a su relación. Luego se reunió con Jae-hee en el parque. Por primera vez, confesó todo, revelando la historia completa de su complicada relación con Daeun. Jae-hee lo perdonó. Al ver su comprensión y falta de juicio, So-bin finalmente confiesa su amor por Jae-hee. Su confesión llevó a Jae-hee a creer que finalmente estarían juntos. Sin embargo, la inminente graduación de So-bin la dejó tambaleándose. Devastada por la pérdida, Jae-hee se volvió retraída y apática, tratando desesperadamente de contactarlo sin éxito. Finalmente, se puso en contacto con Daeun. Se reunieron en la escuela, ambas lidiando con las secuelas de la partida de So-bin. Con So-bin ausente, Jae-hee encontró consuelo en su amistad con Seon-hae, mientras que Daeun, después de haber alienado a todos, estaba una vez más sola. La agitación emocional había cobrado su precio en todos los involucrados.
Saena y Hooyuk fueron los únicos que salieron de la prueba relativamente ilesos. El talento de Saena le valió el primer lugar en la competencia, mientras que los esfuerzos de Hooyuk le valieron el premio de popularidad. Su experiencia compartida los acercó, y Saena finalmente reconoció sus sentimientos románticos por Hooyuk. En la puerta del aula, Saena vio a Daeun regalando lápiz labial a otros compañeros de clase. Molesta, trató de evitarla, pero Daeun, durante el recreo, deliberadamente buscó a Saena. Su conversación inicial sobre Hooyuk siguió siendo civilizada, pero cuando Daeun se burló de la victoria de Saena, insinuando que era similar a su maquinada nominación a la beca, la tensión aumentó. Saena replicó que había ganado sin esfuerzo, luego criticó a Daeun por tratar de comprar popularidad con el lápiz labial. Daeun trató de defenderse, pero Saena insistió. Perdiendo la compostura, Daeun arremetió, insultando la pobreza de Saena y acusándola de ingratitud. Saena, profundamente herida, señaló que no había pedido la ayuda de Daeun y que los logros de Daeun se debían a la influencia de sus padres. Daeun, para no ser superada, exigió que Saena pagara la beca, revelando su engañosa manipulación. Al darse cuenta de que había sido engañada, Saena estalló en ira. Pero Daeun tenía la sartén por el mango, sabiendo que Saena no podía permitírselo, y continuó burlándose de ella. Su discusión se intensificó hasta convertirse en un espectáculo público. Al ver el comportamiento humillante de Daeun, Yeji intervino, solo para ser apartada. Enfurecida, Yeji abofeteó a Daeun. Daeun fingió inocencia, alegando dramáticamente que no le quedaba nada. Disgustada por su acto, Yeji explicó con calma sus malas acciones, luego se alejó sin mirar atrás. Cuando terminó la confrontación, la multitud circundante se dispersó. Después de ajustar cuentas con Daeun, Yeji fue al parque a mirar fotos de Soobin. Seon-jae llegó con leche, y Yeji, confundiéndolo con Soobin, rápidamente se ofreció a pagar. Al darse cuenta de que todavía suspiraba por Soobin, Seon-jae contó una conversación privada que había tenido con él. Antes de salir de la escuela, Soobin había visitado a Seon-jae. Inicialmente, Seon-jae había tratado de despedirlo, pero cediendo, le permitió entrar. Durante su conversación, Seon-jae, molesto, interrumpió a Soobin. Sintiendo el disgusto de Seon-jae, Soobin reveló que solo estaba diciendo cosas que le gustaban a Yeji, confiando sus sentimientos por ella a Seon-jae. Compartiendo las palabras y acciones de Soobin con Yeji, Seon-jae la ayudó a darse cuenta de que la persona que amaba no iba a volver. Para Seon-jae, sin embargo, su búsqueda de Yeji era de por vida. Mientras tanto, Yeji, aún en conflicto, recibió una visita del alumno de cursos superiores que buscaba limpiar su nombre. Reveló el video manipulado que había empañado su reputación. Inicialmente, Yeji lo ignoró, pero al escuchar una conversación telefónica que la implicaba, se sintió intrigada. Después de ver el video, finalmente entendió la verdad detrás del incidente de la foto desnuda. Negándose a ser manipulada, inmediatamente fotografió la confesión del alumno de cursos superiores y la publicó en línea, limpiando su nombre. Gracias a la popularidad en línea de Yeji, la publicación rápidamente se hizo viral, revelando la verdad a todos. Meses después, Yeji había encontrado la paz. En ausencia de Soobin, se había convertido en una popular TikToker, interactuando regularmente con sus seguidores y compartiendo su música. Seon-jae, incapaz de estar con Yeji románticamente, encontró consuelo tocando música en la sala de práctica gratuita de la escuela. Aunque su relación no había progresado, mantenían una conexión silenciosa, reconociéndose mutuamente desde lejos. Mientras Yeji cantaba durante una transmisión en vivo, Seon-jae, en un momento de sincronicidad, tocó la misma canción en la sala de práctica. Como de costumbre, Yeji revisó las cartas en su taquilla, aún llevando la tristeza de la partida de Soobin, pero decidida a seguir adelante. Continuó sus transmisiones en vivo y visitó la sala de práctica gratuita para escuchar música. Durante una de esas visitas, Soobin regresó a la escuela, buscando sorprender a Yeji. Se acercó silenciosamente a ella y suavemente tocó su dedo meñique. Yeji se dio cuenta de que la persona que había amado en secreto estaba de pie frente a ella. Reconociendo el gesto como un símbolo de su amor, finalmente entendió. El episodio termina aquí. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.